Lo mató. Y no fue un acto impulsivo. Fue una decisión inevitable. 3 años atrás, había despertado dentro de un juego. No como héroe, no como elegido, sino como un personaje secundario cualquiera. Un extra más en Leyendas Heroicas de Aran, un mundo enorme, lleno de crisis, catástrofes y eventos diseñados para poner al protagonista contra las cuerdas, hasta que, inevitablemente, él lo resolviera todo. Ese pensamiento lo tranquilizó al principio. No había forma de huir de la trama. No había forma de escapar del continente ni de evitar los desastres. Así que decidió observar. Ver cómo el protagonista hacía su trabajo desde la barrera. Al menos quería conocerlo. Park Siu. El nombre destinado a la riqueza, la fama y la gloria. Pero algo no encajaba. Desde el inicio, el protagonista mostraba un desprecio casi visceral por todo lo que no fuera eficiencia. No quería vivir como héroe. Quería vivir para sí mismo. Y eso no estaba en el guión. La revelación llegó pronto. Park Siu también era un poseedor. Alguien arrastrado desde la tierra hasta el interior del juego. La diferencia era abismal. Siu era el jugador. Tenía acceso a la pantalla de estado, al sistema, a los privilegios absolutos del personaje Jagebel. Él, en cambio, no. Aún así, no lo vio como una desventaja. Porque había jugado ese juego. Mucho. Lo conocía como la palma de su mano. Recordaba cada evento, cada pieza oculta, cada final posible. Esa ventaja informativa era oro puro. Así que lo ayudó. Con todo. Le entregó conocimiento, rutas óptimas, advertencias. Le explicó qué decisiones evitar y qué tragedias eran inevitables. Con él al volante y Siu manejando el sistema, el mundo debía salvarse sin problemas. Y si el mundo caía, tal vez morir también significaría volver a casa. Esa duda lo empujó a seguir adelante. La cercanía los volvió hermanos. Compartían ciudad natal, destino y secretos. Él era mayor en la tierra, así que terminó asumiendo ese rol. Park Siu lo llamaba hermano. Siempre. Funcionaban bien juntos. Demasiado bien. Aunque había un detalle incómodo, ninguna heroína se les acercaba realmente. No porque no existiera interés, sino porque Siu las trataba como herramientas. Las sumaba al grupo solo cuando eran necesarias y las descartaba emocionalmente sin miramientos. Con el tiempo, el grupo terminó siendo un desfile de hombres sudorosos. Nada más. Ahí debió sospechar. Debió hacerlo cuando una heroína clave no apareció en la ceremonia de ingreso. Cuando el jefe final del primer arco desapareció sin dejar rastro. Cuando los incidentes misteriosos dejaron de existir y la historia empezó a desviarse hacia rutas que él no reconocía. Pero no lo hizo. La verdad se reveló en un sótano. Un espacio subterráneo oculto, lleno de objetos exhibidos como trofeos. Cada uno le heló la sangre. Reconocía a esos artefactos. Pertenecían a personas que habían desaparecido. Personas vinculadas, directa o indirectamente, con Park Siu, el bastón del jefe del primer arco. La masa del matón que se peleó con Siu al inicio del semestre. El libro de hechizos del estudiante expulsado tras intentar incriminarlo. Todos desaparecidos. Todos reducidos a botín. Y entonces lo vio. Una espada única, de un solo filo. La espada cazademonios de Alicia Arden. La heroína que nunca llegó a la ceremonia porque murió antes. Solo había una forma de obtener ese objeto. Provocar su muerte. En ese instante, la premisa más importante se hizo añicos. Park Siu se había jugado este juego antes. El aire se volvió pesado. Siu apareció detrás de él, tranquilo, molesto, pero no sorprendido. Como si lo hubieran descubierto revisando un cajón privado, no un matadero. La explicación llegó sin remordimiento. Para Siu, todo era eficiencia. Los enemigos eran recursos. Las heroínas, ingredientes. Marie, la vampira, no había sido derrotada. Había sido explotada. Refinada. Convertida en pociones imposibles, las mismas que él había bebido sin saber su origen. Su estómago se reveló al comprenderlo. La náusea fue inmediata. Física. Violenta. Y aún así, Siu siguió tratándolo como siempre. Eso fue lo más aterrador. Para él, nada había cambiado. La cifra salió con ligereza, casi 100.000 muertes. NPC, según él. Personajes de juego. Pero para el narrador, ya no había diferencia entre villanos y víctimas. Siu no veía personas. Veía código. Y ese desprecio absoluto lo convertía en algo peor que cualquier antagonista del guión. No era un héroe. Era un demonio. Cuando intentó justificarlo todo como jugabilidad óptima, la mentira se desmoronó. La supuesta eficiencia estaba llena de decisiones inútiles, crueles y obsesivas. No era optimización. Era sed. Una necesidad enfermiza de dominar, poseer y destruir. Y entonces, el horror cambió de forma.
La mirada de Xiu dejó de ser fría. Se volvió posesiva. Para él, el único ser real en ese mundo falso era su hermano. El único que no estaba programado. El único que le importaba. La revelación fue asfixiante. La sombra respondió a su voluntad. El suelo lo atrapó. El futuro se volvió una jaula interminable de dolor y regeneración. Perdió el conocimiento creyendo que ese sería su final. Pero no lo fue. Despertó con una notificación resonando en su mente. La etapa final se había activado. La batalla contra el último jefe había comenzado. Y luego, el mensaje imposible. El jugador había sido asesinado. El intento había fallado. Park Xiu perdió. La incredulidad fue lo último que sintió antes de que los recuerdos se cerraran como una trampa. Despertó de nuevo. 3 años atrás. Esta vez, con claridad absoluta. Esta vez, con una sola misión. Matar al jugador.